Inmediatamente desde que usted escucha la palabra tinieblas, lo que nos llega a la mente es oscuridad, ¿verdad? Nos llega a la mente oscuridad, nos llega a la mente algo que infunde temor, que infunde muerte, que infunde desaliento. Y no es nada más y nada menos. La palabra tiniebla, que en hebreo es la palabra hoshet. En hebreo, repito, es la palabra hoshet. Entonces, la palabra hoshet usted la puede encontrar en el Strong, en la concordancia Strong, con el código H2822. H, que viene siendo hebreo, la inicial, la H, la letra inicial de hebreo, 2822. Entonces, la palabra Hoshet significa, número uno, oscuridad. Atienda esto. La palabra tinieblas significa, número uno, oscuridad. Pero también la palabra tiniebla significa miseria. Significa miseria. Número 3, la palabra tiniebla significa destrucción. Número 4, significa muerte. Número 5, significa tristeza. Número 6, significa maldad. Número 7, significa oscuridad. Número 8, significa sombrío. Número 9, significa tenebroso. Y también la palabra tiniebla significa ignorancia. Significa ignorancia. Ahora escuche bien, uno de los significados más poderosos de la palabra tiniebla, lo encontramos en la raíz de esta misma palabra, es decir, en la raíz de la palabra Hoshet. ¿Por qué? Porque la palabra Hoshet está compuesta por la letra Hei y por la letra Shin. Repito, la palabra Hoshet, que es lo que nosotros conocemos como tiniebla, tiene una raíz que está compuesta por la letra Hek en hebreo y la letra Shin. La letra Shin, de donde viene la palabra Shaddai, donde viene la palabra Shalom, la letra Shin. Entonces, la letra Hek, escuche bien, en su lenguaje o su idioma pictográfico, es la figura de un muro, la figura de una pared. Es decir, que en este caso el muro es algo que protege, es algo que nos mantiene dentro, es algo que es un cerco que nos divide, O sea, que cuando hablamos de tiniebla es todo lo contrario. Cuando hablamos de tiniebla es todo lo contrario. Quiere decir que cuando alguien está en tiniebla es porque está expuesto. Es porque está fuera de la protección de Dios. Escuche esto. Cuando una persona está en tiniebla, cuando una persona está en oscuridad, es porque se ha quedado fuera del muro, fuera de la protección de Dios. Se ha quedado fuera de lo que es la protección del Eterno, del Todopoderoso. No está dentro del cerco, no está dentro del muro. Entonces, eso es algo muy interesante que usted y yo podamos entenderlo. Vamos a repetir eso, por favor. Es decir, la palabra Hoshet viene de una raíz que se escribe, número 1, con la letra Hek. Y la letra Hek significa muro, significa protección. Eso quiere decir que una persona que está en tiniebla es porque está fuera del muro. Es porque se ha quedado fuera del muro, fuera de la protección de Dios, fuera de la protección divina. De hecho, cuando nosotros vamos al Salmo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2, el salmista David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza. ¿Por qué? Porque las murallas, los muros en la antigüedad representaban fortaleza de la ciudad. Los muros, las murallas representaban la fortaleza de la ciudad. Entonces, cuando una persona no está andando en la luz que habla el salmista, es decir, Jehová es mi luz y mi salvación, cuando una persona no está andando en esa luz, obviamente está andando en tinieblas. Y si está andando en tiniebla, está fuera de ¿qué? De la muralla, está fuera de la fortaleza de Dios, está fuera de la protección de Dios. Esto es algo muy interesante y es algo muy importante que nosotros podamos entenderlo en esta hora.
Escuche bien, porque muchas veces cuando hablamos acerca de la palabra tiniebla, lo que nos viene a la mente es oscuridad. Lo que nos viene a la mente, repito, es algo, y eso significa tiniebla. Lo que nos viene a la mente es algo de maldad, algo, ¿verdad?, de terror. Pero escuche bien, vuelvo y repito, la palabra tiniebla viene de una raíz hebraica que es la palabra Hoshet. Escuche bien, que el número 1 se escribe con la letra Hek. Y repito, la letra Hek en su idioma pictográfico representa protección, representa seguridad. O sea, que cuando una persona está en tiniebla es porque se quedó del otro lado de la muralla. Del otro lado, ¿de dónde? De la protección, de la fortaleza de Dios. Por eso es que usted va a encontrar, escuche bien esto, usted va a encontrar que en la Biblia, específicamente en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 6, la Biblia habla acerca de las tinieblas de afuera. Atienda acá, por favor. La Biblia habla acerca de las tinieblas de afuera. En Mateo capítulo 8 versículo 6 vemos que el centurión romano va donde Jesús y le dice que su siervo está postrado, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo: no soy digno de que entres a mi casa. Yo soy hombre con autoridad igual que tú. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se sorprende de la fe que tiene este hombre. Y en el versículo 11 Jesús dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Atienda esto. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente. Allí será el lloro y el crujir de diente. La pregunta es la siguiente: ¿qué se entendía en la antigüedad por la expresión las tinieblas de afuera? Es decir, cuando un oriental escuchó que Jesús dijo que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ¿qué entendieron los orientales? Escuche bien, los banquetes antiguos, las cenas, los banquetes, las celebridades antiguas, por lo regular se celebraban, se desarrollaban en las noches y en habitaciones brillantes, iluminadas. Y cualquier persona que fuera excluida de esa fiesta, se decía que esa persona había sido arrojada a las tinieblas de afuera. Escuche bien esto. Voy a repetir esto, por favor. En la antigüedad, en el oriente, los banquetes, las grandes festividades se hacían de noche y en lugares, en salones, en habitaciones brillantes e iluminados. Entonces, cualquier persona que fuera excluido de esa fiesta, se decía que esa persona había sido arrojada a las tinieblas de afuera. Escuche bien. Entonces la expresión las tinieblas de afuera toma un sentido muy sustancioso. ¿Por qué? Porque cuando un oriental, escuche bien, cuando un oriental piensa en la oscuridad de la noche, en el oriente, cuando una persona, estamos hablando en la antigüedad, cuando una persona aún se iba a acostar, no apagaba sus lámparas, sino que dejaba su lámpara encendida. ¿Por qué? Porque para el oriente, la oscuridad era señal de miseria. Para el oriente, la oscuridad era señal de desesperanza. De hecho, cuando una persona iba llegando a una parte oriental, lo primero que la persona miraba a distancia era si había una luz en esa casa. Si había una luz en esa casa, la persona, el que iba a visitar, el que iba entrando a la ciudad,
encontraba, tenía una esperanza dentro de sí. ¿Por qué? Porque sabía que en esa casa habían personas allí, porque en el oriente siempre las personas mantenían, si estaban dentro de la casa, si habían personas en la casa, mantenían una lámpara encendida. Es decir, que cuando alguien se acercaba y llegaba a la ciudad, lo primero que miraba era cómo estaba el interior de la casa, si había una luz encendida, si había una lámpara encendida. Y si había una lámpara encendida, eso era señal de esperanza para ese oriental. Eso era señal de vida para ese oriental. ¿Por qué? Porque él entendía que había alguien habitando en esa casa. Es decir, que la casa no estaba sola, que la casa no estaba vacía. Entonces, repito, cuando se habla en la Biblia acerca de las tinieblas de afuera, se está hablando, escuche bien, se está hablando en un sentido bíblico acerca del castigo en el futuro que van a recibir los injustos. El castigo que van a recibir los injustos. Y cuando alguien no era invitado a un banquete, cuando no era invitado, si era parte, ¿verdad?, de amigo del señor de la casa, era considerado como aquel que fue echado a las tinieblas de afuera. Es decir, no era un gesto de buen gusto. No era un gesto de buen gusto. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo acá y cuál es la enseñanza que queremos transmitir en esta hora? Escuche bien, escuche bien. Que todas las personas que se mantienen, escuche bien, en tinieblas, que se mantienen en tinieblas, es porque de alguna manera se han quedado fuera del muro, se han quedado fuera de la protección de Dios. O sea, cuando una persona no está caminando en la iluminación, en la luz de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, es porque esa persona lamentablemente está en ignorancia. Por eso es que uno de los significados de la palabra tiniebla es ignorancia. Escuche bien, escuche bien. Hay 3 tipos de personas ignorantes en el mundo. Hay 3 tipos de personas ignorantes en el mundo. Están aquellos que no saben y quieren saber. Eso están bien, porque no saben y quieren conocer acerca del asunto. Están aquellos que no saben y no le interesan saber. Eso es tan grave. Pero están aquellos que no saben y piensan que saben. Esas son las personas que la Biblia llama necios, que no saben y piensan que saben. Esos son los 3 tipos de ignorantes que tenemos hoy en día. Entonces, déjenme decirle algo. Escuche bien, de la definición para Hosher es ignorancia. Es decir, cuando una persona carece del conocimiento de Dios, cuando una persona carece de la luz de la palabra, cuando una persona no está morando bajo la luz del Espíritu Santo, de la iluminación de Dios, es porque esa persona está caminando en cierto grado en tiniebla. Está caminando fuera de lo que es la protección de Dios para su vida.